Me enseñaron a no confiar en quienes pensaban diferente sobre mi fe. Eso incluye a familia y amigos. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. ¿Acaso mi aceptación y amor por ellos eran condicionales? No fue hasta que abandoné mi religión que comprendí que el verdadero sentido de la vida reside en hacer el bien sin la promesa de bendiciones ni el miedo al infierno. ¿Qué tal, exmormones? 2026. Bienvenidos a este nuevo año de historias exmormonas o de historias de personas que han pasado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que nos van a compartir su experiencia. En esta ocasión nos encontramos con Nacor. Detalles más amplios nos va a proporcionar él a lo largo de nuestra charla, porque más que entrevistas y de pregunta-respuesta es compartir, ¿no?, su paso por la Iglesia. Pues yo lo he conocido visitando su canal, Tu Estante Sud. Ya nos comentará él cómo le ha surgido la idea, y a recomendar es un buen lugar donde ver datos y muy accesibles, ¿no? Así que visitar Tu Estante Sud. Y nada, Nacor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Y Muy aquí, bien. bueno, desde España, tu país, con Así mucho es. frío. Y bueno, cuéntanos. Muy bien, pues bueno, yo me llamo Nacor, yo nací y me crié en España, la mitad de mi vida, la otra mitad he vivido en Estados Unidos, vine aquí a estudiar a BYU, a la Universidad de Brigham Young, y bueno, por cosas de la vida estoy aquí, me casé y estamos aquí. Bueno, ya es media vida aquí, entonces bueno, yo cuando nací mi familia ya era miembro de la iglesia y bueno, he estado en la iglesia toda la vida, hasta hace no tanto. Y bueno, en cuestión del canal, no sé si llamarlo canal, era un proyecto que yo tuve, que bueno, hablar un poquito más acerca de eso, solamente para crear visibilidad, ¿no? De dónde encontrar materiales, para aprender más acerca de cosas de la iglesia que, pues, que no se saben, ¿no? Y entonces es bueno que la gente sepa, solamente para que puedan tomar unas decisiones por ellos mismos, sabiendo más del contexto. Pero bueno, hablar un poquito más acerca de por qué lo empecé después. ¿Y cómo aparece esta organización en tu vida? Pues aparece antes de nacer yo. Mi familia es de España, pero antes de nacer yo, mis padres, al poco de estar casados, quizás al año o los 2 años, se mudan a Centroamérica, se mudan a El Salvador. Y mi padre siempre ha sido siempre muy aventurero y se fueron. Mi hermana mayor ya había nacido y cuando ellos llegan a El Salvador, obviamente, pues son de España y tienen un acento diferente al de la gente local, ¿no? Y se ven diferentes, entonces no pasan desapercibidos y bueno, tampoco pasan desapercibidos para los misioneros, ¿no? Que estaban allá. Entonces ellos empiezan a hablar con los misioneros, crean una amistad. Los misioneros obviamente les invitan a escuchar las charlas, pero mis padres no estaban interesados. Y bueno, mi padre es muy competitivo, le gusta jugar. Entonces les retó, les dijo, mira, jugamos al ajedrez. Si ganáis, escucho las charlas. Si yo gano, me compráis tabaco. Entonces, claro, yo creo que los misioneros están un poco inocentes pensando que iban a ganar y no ganaron. Después de varias partidas, mi padre tenía un montón de tabaco, por lo visto ya en la mesa, que los misioneros tenían que comprarlo. Y claro, eso causó frustración en el compañerismo, porque no deben hacer eso, ¿no? Pero bueno, mis padres, pues obviamente si habían quedado en algo hay que cumplir, ¿no? Entonces, luego sintió lástima y dijo, venga, vale, escuchamos las charlas. Y fue inmediato. Mi padre escuchó las charlas y según lo que tengo entendido, inmediatamente lo poco que fumaba y bebía lo dejó, se convirtió completamente. A mi madre le costó un poquito más, pero bueno, ellos se conocieron una iglesia en El Salvador y a los 6 meses ya era presidente Rama. Y bueno, si no hubiera sido por la guerra de El Salvador, a ellos les gustó mucho vivir allá. Entonces, quién sabe, a lo mejor se habrían quedado ahí, yo hubiera nacido allá. Pero bueno, les tocó regresar a España por lo de la guerra. Y donde fueron, en Zaragoza, no había iglesia en aquel momento. Entonces mi padre escribía cartas al presidente de misión, ¿no? Diciéndole que, bueno, hay miembros que ellos estaban allá y creo que al año más o menos, un día mi madre estaba en el parque y vio a los misioneros, y se alegró muchísimo y ya habían nacido, yo tengo dos hermanos que nacieron en El Salvador y ya estaban ahí. Y bueno, eso es todo antes de nacer yo, pero ahí es donde empieza, digamos, el mormonismo en mi familia, ¿no? Y bueno, yo nazco después, y cuando yo nací, pues ya había algunos miembros, no muchos, no había muchos miembros. Y, y bien, bien. Entonces, si quieres, puedo hablar un poquito de mi vida, si quieres, como tú quieras. Qué interesante. Sí, sí, podríamos decir que vienes de una familia pionera en Zaragoza, ¿no? Sí, definitivamente pioneros. Ajá, en Zaragoza mi padre fue el primer miembro de la iglesia allá y bueno, mi familia
siempre ha sido muy fuerte. En plan, hacíamos las noches de hogar, ¿no? No todas las semanas, pero yo creo que cualquier miembro se siente identificado, ¿no? De que lo tratan de hacer, ¿no? Siempre tratábamos de hacerlo, leer las escrituras, temporadas las leíamos por las noches, a veces por las mañanas, a veces no. Era siempre ese intentar hacer las cosas, ¿no? Y entonces una familia fuerte de la iglesia. Yo me acuerdo que me aprendí los artículos de fe cuando tenía 6 o 7 años, me los sabía todos de memoria. Entonces, sí, bueno, y yo cumplí con todas las cosas, los pasos que un miembro de la iglesia debe dar, ¿no? Obviamente me bauticé a los 8 años, a los 12 años, bueno, recibí el sacerdocio menor de Aarón, ¿no? Y la iglesia estaba en todas las facetas de mi vida, como cualquier miembro que está, porque la iglesia no es solamente una religión que vas los domingos, todas tus decisiones van de acuerdo a los principios de la iglesia, ¿no? Está en todas las facetas de tu vida, ¿no? En lo que comes, en lo que no bebes o lo que bebes, incluso, bueno, en lo que llevas, la ropa que llevas, está en todo, ¿no? Entonces, mi vida ha sido la iglesia, ¿no? De hecho, fue tanto que cuando nos mudamos al sur, nos mudamos a otra ciudad que se llama Elche, fue por la iglesia, porque mi padre tenía que viajar todas las semanas, todos los días más de una hora ida y luego otra hora o más de vuelta, pero decidieron mudarse a Elche para que tuviéramos más soporte, apoyo, ¿no? De más, porque había más miembros, más juventud. Entonces, bueno, estaba en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Y bien, pasé por todos los pasos, fui a seminario, ¿no? Me hice mis 4 años, algunos años era por la mañana, otros años era por la tarde. Fui a, fui a la misión. Yo ¿Dónde estuve en estuvo? el segundo grupo del Centro de Capacitación Misional de Madrid, allá en España, ¿no? En el MTC, ¿no? En la MTC. Yo era el segundo grupo, o sea, no el primero, casi. Y fui a la misión en Málaga, que es el área de Andalucía, y bueno, toda mi vida fue ahí, en la iglesia. Nunca dudé. Es muy curioso que me da un poco vergüenza admitirlo, porque mi hijo, a veces mi hijo tiene 15 años, ¿no? Pero hace poco, cuando ya tenía 12 o 13 años, a veces me decía cosas, oye, fíjate, que cómo puede ser que en la iglesia pase esto. Él tenía un pensamiento un poco más crítico y él me decía, no estoy de acuerdo que se ríen mis compañeros del sacerdocio, que se ríen tanto de gente que es diferente, ¿no? Se ríen mucho de los inmigrantes aquí, se ríen las típicas bromas de la gente que son gay, ¿no? Él lo escuchaba en la iglesia y decía, fíjate. Entonces, me da vergüenza en el aspecto de que yo nunca tuve dudas, lo tuve todo hecho, todo mi círculo era miembro. Sí que tenía muchísimos amigos que no eran miembros, yo estaba en muchas actividades fuera de la iglesia, yo hacía breakdance, es decir, tenía muchas amistades, pero tenía mis amistades dentro de la iglesia, entonces yo nunca dudé básicamente de nada, ni siquiera me lo planteé. Eh, lo cual, fíjate, es bueno tener pensamiento crítico, ¿no? Es bueno Sí. pensar, pero no, y para mí yo lo daba por hecho que todo tenía que ser verdad. Porque se retroalimentaban, ¿no? Entre Ujú. ustedes. Para eso está el aislamiento, ¿no? Social. Y todas nuestras amistades son del mismo entorno. Es lógico que si hay dudas, entre nosotros mismos nos validemos y desmintamos, entre comillas, las dudas, ¿no? Suele Sí, pasar. así es, ¿no? Entonces tú sabes, desde Lo que fue. naces y creces, se te enseña de que cualquier cosa que va en contra de la iglesia es persecución, Sí. es gente que simplemente odia la iglesia o que el diablo les ha engañado o son cosas antimormonas, ¿no? Entonces O yo, la es decir, envidia, sí, que nos envidian, sí. sí, desde toda la vida, ¿no? Es decir, entonces, claro, nada que no te lo puedes creer, ¿no? Es decir, nunca yo, de hecho, yo no sabía que existe, estaba en tal burbuja toda mi vida, hasta hace poco, ¿eh? Aquí en Estados Unidos, que no sabía que había ningún tipo de contenido de gente que eran críticos de la iglesia, ni siquiera sabía que existía en ¿Y en absoluto. inglés? No, yo no sabía, No. estaba en mi trabajo, iba a la iglesia. Y no, yo no sabía. De hecho, mucha gente no sabe, ¿no? También están los algoritmos que si no buscas, pues Claro. no van a aparecer, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada. De hecho, parte de mi canal, que no es un canal, fue un proyectito, fue porque no sabía que existía nada en español. Yo pensaba que no había nada. Entonces dije, pues voy a crear unos vídeos por lo menos para informar de un par de cosas, ¿no? Vídeos objetivos, ¿no? Pero bueno, yo voy a la misión al sur de España. Soy el único español. Quizás habíamos como 3 o 4 españoles en toda la misión en Andalucía,
todos eran americanos, ¿no? Y ahí surge una experiencia diferente, porque de repente yo toda mi vida en la iglesia, mi familia invitaba a los misioneros a comer cada 2 semanas o por lo menos una vez al mes a todos. Entonces, claro, yo había crecido con los misioneros siempre ahí y son chicos muy educados y siempre me decían, ay, me encanta España. Siempre decían cosas así, ¿no? Ay, qué bien. Entonces, claro, yo llego a la misión y de repente, como ahí nadie hablaba español, en los apartamentos, nada, hablan inglés, bueno, lo comprendo, son americanos y entre ellos hablan inglés. Entonces yo decido aprender inglés, digo, pues estoy aquí, voy a aprender inglés y empiezo poco a poco a comprender las conversaciones, esas pequeñas que van teniendo y me defrauda mucho porque se reían mucho de España, se reían mucho de la comida, de la gente, incluso mi presidente de misión. Estaba en un discurso, estaba imitando a los de la ONCE, esos que venden, son Sí. gente con minusvalías, ¿no? Y se estaban riendo y todos los misioneros riéndose. Entonces, eso fue un poquito, eso fue mi prueba de la misión. En España y en Europa la gente no quiere escuchar a los misioneros, ¿no? Entonces, yo sabía que iba a ir ahí, que nadie iba a querer escuchar el mensaje. Yo estaba preparado para todo eso. No estaba preparado para ver esa cultura, ¿no? Pero bueno, la iglesia me enseñó muy bien de que la gente no es perfecta, pero la iglesia es perfecta. Entonces, eso lo pones un poquito al lado, bueno, no pasa nada, y aprendí a lidiar con eso durante la misión, pero sí, era continuo. Y luego, y hasta el día de hoy he ido aprendiendo por qué, de dónde viene esa cultura, ¿no? Pero bueno, eso fue mi primer choque. Fíjate, tenía 22 años, 21 años, ¿no? Cuando es la primera vez que digo, ay, esto no me gusta de la iglesia. Pero, como te digo, no, yo nunca habría dejado la iglesia por eso. Entonces, después de la misión, por cosas de la vida, voy a BYU, Hawaii. Fui ahí un año y me gustó muchísimo. La mayoría de los estudiantes eran internacionales de muchos sitios, sobre todo de las islas del Pacífico, ¿no? De Melanesia, de Polinesia, Micronesia, de Asia, de muchos países. Y a mí me encantó, me encantó. Traté de aprender japonés ahí porque quería aprender algo diferente. Me gustó mucho, con gente de muchas culturas, comía la comida, ¿no? Filipinos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que eso me preparó a conocer a mi mujer, que es filipina, porque me gusta mucho la cultura de ellos, ¿no? Porque me gusta la cultura de todo el mundo, la verdad. Para mí todo sitio tiene sus cosas buenas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de ahí me fui a BYU Provo a estudiar ingeniería y estuve ahí unos años estudiando y bien, bien, vi la misma dinámica, ¿no? Estaban los internacionales por un lado y los americanos por otro. Fue muy curioso, pero bueno, no me molestó demasiado, simplemente me parece curioso que en la iglesia del Señor, ¿no? Todavía existan esas barreras, ¿no? Raciales, pero bueno, no fue un gran problema, ¿no? Yo me caso con mi esposa, fue en el 2010 y vuelvo a BYU a hacer una maestría de negocios, ¿no? Un MBA. Y bien, me gradúo. Yo en aquellos momentos no tenía ningún problema con la iglesia, ni mucho menos. Y me voy a trabajar ya al mundo, ¿no? Y me voy a Kansas con una compañía. Y en Kansas vuelvo, digamos, a lo que estoy acostumbrado. En Kansas no había muchos miembros, porque había estado toda mi vida en casa en una burbuja, ¿no? En BYU, burbuja y media, ¿no? Todos los miembros, todo es. Claro. De repente Entiendo llego que a tu Kansas esposa y... también. Sí, bueno, mi esposa se bautizó cuando tenía 18 años, entonces ella no ha vivido la juventud dentro de la iglesia. Ella Entonces, viene de una familia con muchos valores cristianos, entonces para ella fue muy fácil aceptarlo y es muy conservadora en sus valores, ¿no? Pero bueno, estábamos en Kansas, ella sí, muy contenta en la iglesia, estábamos en Kansas y bueno, esto fue el primer artículo, digamos, que tuve que poner en mi estante, ¿no? El estante es una analogía, una metáfora de que te surge alguna duda, pero no tienes tiempo o no sabes la respuesta, pues lo pones, digamos, apartado en una estantería, en un estante, y quizás después de esta vida sepamos la respuesta o quizás en algún momento lo estudie, ¿no? Pero yo estaba en Kansas, yo tenía trabajadores y yo hablaba con ellos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Y me decían, bien, bien, sí, estuve ayudando a una familia que por ejemplo, ¿no? Se le inundó el sótano, entonces estuvimos ahí arreglando la casa, pintándola, y yo decía, ah, qué bien, qué buena obra, ¿no? Y con tu iglesia, dicen, no, no, yo. Entonces, bueno, eso me pasó tantas veces que un día me di cuenta, fíjate, si en mi iglesia no salimos, es decir, si salimos alguna vez a hacer un servicio, vamos con las camisetas amarillas para representar, ¿no? Me chocó un poquito, dije, fíjate, si esta gente no va a aceptar, si no acepta el Evangelio, no van a los grados de gloria, ¿no? O al más alto, ¿no? Al cielo, digamos, ¿no? Mormón. Sin embargo, son buenas personas.
eso me chocó un poco, pero bueno, lo pones así, lo apartas, ¿no? De un lado Otra pieza más a la estantería. sí, lo pones ahí y lo vi tanto que decía, fíjate, si, y a veces te sientes que empiezas a mí me di cuenta que íbamos a la iglesia para estar ahí, pero que no realmente salíamos a la comunidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que la iglesia pone muchas noticias, ay, la iglesia se ha reunido con el presidente de Nigeria. No, entonces tú piensas, no, la iglesia se reúne con una comunidad, ¿no? Eh, pero lo que es los miembros, no muchos. Vivimos en nuestra burbujita, hacemos alguna obra que otra de servicio, que bueno, y bueno, eso estaba ahí, pero no me molestaba demasiado, ¿no? Entonces, bueno, los años pasaron, todo bien, yo seguía en la iglesia, muy bien, y nos mudamos a Florida por trabajo, ¿no? En el estado de la Florida, y todo bien, mis hijos iban naciendo, entonces aquí es donde empieza todo. Aprendo, me entero de que hay una organización que se encarga de hacer misiones especiales, tipo películas, así ejército, para salvar a niños que han sido raptados para la trata de personas, ¿no? Eso es un problema que pasa en el mundo. Y claro, yo teniendo hijos me fascinó. Dije, fíjate, yo quiero apoyar esta causa, yo quiero que todos estos péfilos, ¿no? O pedastras se les aleje de los niños, ¿no? Y hay que proteger a los niños, porque tenía hijos, ¿no? Y mi hijo, el mediano, se perdía todas horas. Cuando íbamos a Disney o cualquier parque, mirabas para un lado y sabía, y eso me había surgido miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien lo encuentra, ¿no? Entonces, claro, cuando me entero de que hay una organización así, me apasiona, ¿no? Y les doy dinero, llevo sus camisetas, fíjate, y en el trabajo, yo trabajaba entonces en una compañía muy importante, y fíjate, llegaba el vicepresidente de la empresa y se sentaba conmigo a hablar, y yo en lugar de hablarle de las operaciones, le hablaba de que hay que salvar a los niños, ¿no? Yo estaba apasionado y ellos me escuchaban. Yo ahora lo pienso y me río y digo, fíjate, de la única oportunidad que tengo de hablar con el vicepresidente y estamos hablando de cómo mejorar el abuso infantil, ¿no? Eran Pero yo era apasionado, yo ponía ideales cosas en, que, o sea, perfectamente los de todos, ¿no? sí, yo ponía cosas en Facebook con mucha pasión, hay que ayudar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el creador de esta organización era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y él se codeaba con las autoridades generales, con los apóstoles, con el Elder Ballard sobre todo. Todos sus libros se vendían en Deseret Book, que es la biblioteca, la librería de Exacto. la Al final iglesia. es sobrino, Tim Ballard. ¿Qué parentesco tienes? Que no sé si es sobrino, si es... No tienen No, no, parentesco, tienen el mismo solo el apellido, apellido. Ujú. solo el apellido. Entonces, sí, estoy hablando de Tim Ballard, ¿no? Sí. Y bueno, yo estaba apasionado, de hecho aparecí en un vídeo de ellos, nada, por 2 segundos, me llevé hasta mi hermana y no, yo estaba totalmente apasionado, pero claro, en 2023, aquí es donde empieza mi historia, en 2023 surgen, como tú sabes, alegaciones de que empiezan a salir mujeres que le llevan a juicio por ser abusadas, por ser Ah, engañadas, manipuladas. Claro, eso para mí fue un choque muy fuerte, dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sí. puede ser, no? Y yo sabía, en aquel momento, yo sabía que las autoridades generales que le apoyaban, el del Ballard, él iba con este hombre a millonarios o multimillonarios para usar su influencia para que ellos donen dinero a esta organización. Y bueno, en aquel momento yo no lo veía mal porque decía, es una obra muy importante y está bien, para eso está la iglesia, ¿no? Sí, Para sí. ayudar al mundo, ¿no? Yo no lo veía mal, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a salir alegaciones sin parar. Entonces, claro, yo digo, yo cada 2 o 3 días me metía en Google, ¿no? Y ponía Timbaland y iban saliendo nuevas, iban saliendo gente que hablaba. eh, bueno, la historia es mucho más profunda, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda de querer ver qué pasaba, me empieza a salir ahora sí contenido de gente que estaba siguiendo el caso e informaba, ¿no? Decían, entonces, claro, yo empiezo a ver algo de ese contenido y durante ese contenido había algunas personas que hablaban que decían, yo era miembro, pero una vez que yo leí los ensayos sobre temas del Evangelio, dejé la iglesia, ¿no? Y eso me llamó la atención porque ellos decían, esos ensayos son creados por la iglesia. Y decía, pues qué raro, ¿no? Y lo escuché varias veces, entonces yo decidí, digo, bueno, si son de la iglesia, no son aprobados por la iglesia, pues no pasa nada, porque yo en ese momento yo nunca habría visto o Abierto nada. escuchado Exacto. ni un material que no fuera aprobado por la Ahora, iglesia, jamás, ¿no? Y bueno, y de esto voy a hablar después un poquito, ¿no? De cómo la gente piensa que de las sectas, ¿no? Las sectas es algo horrible, es algo claro.
gente con túnica en la punta de la montaña haciendo rituales raros, esa imagen, ¿no? O en una Sí, casa en el bosque así profundo, inaccesible, donde se reúnen y hacen cosas rarísimas. claro, la gente piensa en eso, ¿no? Pero yo en estos 2 años y medio, casi 3 años, me he dado cuenta de que, bueno, hay mucha gente que define lo que es una secta, ¿no? Y todos concuerdan en que la secta, digamos, controla tus pensamientos, controla la información que recibes, ¿no? Controla Emociones. tu comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, fíjate, ahí me di cuenta, bueno, ahí no me di cuenta, pero ahora me doy cuenta lo controlado que estaba, porque yo nunca veía. De hecho, yo he tenido amigos que dejaron la iglesia y cuando la dejaron, no, bueno, dejamos de hablar. No, y no es que yo no fuera bueno o mal amigo, pero te controlan y dices, no, no, mejor no escucho lo que tienen que decir, porque, y ahí va la amistad, ¿no? Entonces, yo soy culpable de eso. Y por eso, yo hace unos meses, no estoy como saltando un poquito del pasado al presente, pero hace unos meses yo Entiendo. salí ya, me di permiso de opinar públicamente y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Todas mis amistades de toda la vida pusieron ya no hablan conmigo y bueno, entonces, y está bien, yo los comprendo porque yo he sido culpable de eso, ¿no? Pero Y tú has sido hay así poco, también en su tiempo. sí, y no les culpo. Y si en 5 años o en 10 quieren hablar de algo, y estupendo. De hecho, hay gente que no sabe que he dejado la iglesia y yo he estado con ellos y no les he mencionado nada porque, bueno, porque no es mi intención, ¿no? Pero bueno, volviendo al 2023 me doy permiso para leer esos ensayos que eran de la iglesia. Ni siquiera era mucho, mucho. Y hasta ese momento yo no tenía nada en contra de la iglesia, aparte que la cultura me parecía un poco chocante con las enseñanzas de Cristo, pero nada. ¿No? Entonces, una de las intenciones de este vídeo es, obviamente, contar mi historia, ¿no? Porque ayuda, porque es un duelo, ¿no? Cuando dejas Sí, toda una vida de creencias y la dejas, es un sí. duelo. La gente piensa que es fácil. En la iglesia te enseñan un poquito de forma indirecta que si dejas la iglesia es porque eres vago, porque te has ofendido, pero Sí. no te enseñan de que mucha de la gente que deja la iglesia es durísimo. Para mí, yo tardé 2 años y pico, yo sé de otra gente que tardan más. Ujú. Yo tardé 2 años y pico de estudio, de darme darme permiso en voz alta decir, no, sabes que no acepto esta enseñanza, ¿no? Porque tienes que pensar en tu moralidad, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? Y para cualquier miembro son los valores de la iglesia. Pero cuando te pones a estudiar, pero bueno, una de mi intención de hablar contigo hoy es, bueno, compartir mi historia, ¿no? Porque es bueno compartirla y quién sabe, a lo mejor alguno de estos amigos que ya no me hablan, pues la escuchen indirectamente. A lo mejor no, porque tampoco escucharán este No se tipo de sabe, contenido. no se Pero la sabe. otra es enseñar a la gente, porque yo no sabía dónde buscar nada de nada. Entonces, la razón por la que, y hablaré después, creé el proyecto es para enseñar un poquito a la gente dónde buscar información dentro de las fuentes oficiales de la iglesia, Sí. ¿no? Para por lo menos aprender un poquito más. Entonces voy a compartir aquí cómo empezó mi búsqueda. Entonces, bueno, aquí está la página oficial de la iglesia, ¿no? Está Ujú. en español. Sí. Entonces, claro, yo escucho que existen esos ensayos sobre temas del Evangelio. Ujú. Y digo, pues voy a buscarlos. Y no los encontraba. Yo me metí en diferentes sitios, bibliotecas, no los encontraba, ¿no? Biblioteca del Evangelio, etcétera. Y a la tercera, cuarta vez, por fin los encontré. Y los encontré aquí, ¿no? Te vas a bibliotecas, bibliotecas del Evangelio, a historia de la Iglesia, y aquí, ensayos sobre temas del Evangelio, ¿no? Y aquí lo que vas a ver es una serie de temas de los cuales la Iglesia ha querido ser más abierta, ¿no? Sí. ¿No? Y aquí tienes diferentes temas, ¿no? Y por fin los encontré y yo estaba feliz. Pues mira, que bien estos de la iglesia. Voy a leer, voy a aprender un poquito. No puede ser tan malo, ¿no? Como dicen que, porque por lo visto mucha gente dejó la iglesia, ¿no? Y bueno, eh, es importante saber, por ejemplo, voy a meter en uno, ¿no? El libro de Abraham. Y la forma en la que estos ensayos funcionan es que es una, digamos, ensalada de palabras. Aquí, y todo es fehaciente, ¿no? Hay que leer esto, no sé qué. Y claro, el propósito de estos ensayos es mostrar cuál es el desafío histórico que tienen que la gente deje la iglesia, entonces ellos aclarar. Pero tienes que leer, y no solamente leer, tienes que darle a las anotaciones, ¿no? Y ver qué dicen, porque si te lees solamente esto, y la mayoría de la gente no lo lee porque estamos ocupados en la vida, pero bueno, lo que he hecho, lo he puesto, he hecho pantallazos para no estar buscando porque nos tiraríamos todo el día. Entonces voy a compartir solamente tres. Voy a compartir uno de los ejemplos que a mí me causaron ya empezar a tener Impactar. dudas serias, ¿no? Entonces, bueno, cuando
cuando me entero de estos ensayos, cuando por fin los encuentro, el primero que veo es este, Relatos de la Primera Visión. Esta es la página que he mostrado antes, ¿no? Estos son pantallazos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es la primera visión? ¿No? Y aquí tengo lo que siempre se nos enseña de la primera visión. Esto lo he cogido, son pantallazos también, de La Perla de Gran Precio, José Smith Historia, ¿no? Los versículos, ¿no? Y he puesto aquí en rojo para ir más rápido, pero bueno, en el versículo 9 de José Smith Historia leemos de que los bautistas, los metodistas se afanaban, es decir, que estaban batallando de qué iglesia era verdadera, ¿no? Aprendemos que José Smith estaba en este movimiento que existió de ver una guerra de palabras, tumulto de opiniones. Claro, y él se preguntaba, ¿qué hacer? Qué grupo tiene la razón, ¿no? Bueno, aprendemos que él lee, ¿no? Las escrituras en la Biblia, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 5, que él puede preguntar a Dios, ¿no? Si Y ahí alguno tuviere aprendemos falta de conocimiento, pídala a Dios, pero con verdadera intención. Bueno, eso nos lo de, sabíamos. de memoria, ¿no? Y bueno, y aquí ya en el versículo 17 es la primera visión, donde él ve a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admite descripción. Aquí no lo tengo, pero sabemos que tenía 14 años de edad, ¿no? Y bueno, aquí en el versículo 18, él dice que había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, ¿no? Entonces, esto es lo que toda la vida yo como misionero testifiqué. Esto no es que fuera, esto era la verdad, ¿no? Esto fue un hecho. El hecho de que él, primero, tenía 14 años, segundo, quería saber qué iglesia era verdadera, era su propósito. Tercero, que vea dos personajes, vea a Dios y el Padre en 1820, ¿no? Y eso era, ¿no? Entonces, y luego si vamos para abajo, como digo, son pantallazos, pero yo recomiendo a todos tus oyentes que lo estudian. En el versículo 21, leemos que a los pocos días de haber visto esta visión, en 1820, él recibió persecución, ¿no? Él se lo comentó al ministro, no solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que venía del diablo. Entonces él dice que fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor. Entonces, claro, esa es la historia que los miembros conocemos. Que José Smith fue perseguido desde bien jovencito, desde los 14, 15 años, porque tuvo esa visión, en esa visión. Entonces, claro, volviendo a estos ensayos sobre temas del Evangelio, digo, bueno, pues, ¿qué puede ser diferente, ¿no? Entonces, quiero ir al futuro, quiero ir al año pasado en enero. Esto es Ven, sígueme, enero del 2025, hace un año. Y esto es lo que yo sepa, por primera vez la Iglesia abiertamente en sus manuales habla de que hubo varios relatos de la primera visión, más versiones. Entonces, pero esto es todo lo que dice. Tomo un pantallazo de todo lo que dice, ¿no? Durante su vida, José Smith dejó constancia de su experiencia, bla, 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 pero no entra en detalles. No te dice qué versiones, por qué es importante. Simplemente dice, ay, está bien que haya más versiones. Aquí abajo dice, es como los evangelios, ¿no? Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pues hay más versiones que se complementan. ¿No? Entonces, esto lo quiero decir porque esto es lo que me impulsó a crear esto. Es lo que me impulsó a crear ese pequeño canal proyecto del Estante Sud. Porque me molestó de que a estas alturas, habiendo tanto material, ya con el Internet, durante más de 180 años la Iglesia guardó bajo llave todo esto, ¿eh? Y con el Internet y que salían, es cuando empiezan a salir con los tomos de santos, con estos se escribió hace 10 años. Se había escrito 10 años antes de enterarme yo. Sí. Nunca jamás lo había escuchado. Y luego contaré otra cosa interesante al respecto. No se conocía. Lo escriben ahí y no se conoce, pero están ahí para aquel que, bueno, se pone a buscar, lo puede encontrar. Pero bueno, lo contaré. Esto va un poquito en mi historia del futuro, ¿no? Pero yo hablé con mi obispo y le dije, mira, yo no creo en la iglesia. Y él me dijo, ¿y por qué no? Dije, no creo porque, bueno, fíjate que José Smith tuvo muchas mujeres, los medios de traducción del libro de Mormón venían de prácticas que eran ilegales de la época. Bueno, le dije detalles. Todo lo que Mi pensaba. obispo me dijo, Nacor, tienes que estudiar materiales de la iglesia. Y le saqué el teléfono y dije, obispo, esta es la biblioteca de la iglesia, de aquí los he aprendido. Y se quedó blanco, pálido. Él no sabía que existían. Y le dije, ¿por qué no nos sentamos y los hablamos juntos? Y me dijo, bueno, voy a ver si alguien en la estaca está dispuesto. Y no, le pregunté varias veces después y todavía estaba buscando a alguien con quien sentarme. Bueno, entonces, él no los Sigues conocía. esperando, ¿no? Hasta ahora. Sí. Sí, sí, él no los conocía. Estoy hablando de alguien que es sexta o séptima generación pionero, toda la vida en la iglesia, y tampoco los conocía, ¿no? Entonces, yo no los conocía y yo sé que la gente ahí, pues no conoce que la iglesia está tratando de ser más abierta en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, narro esto porque esta forma de la iglesia de decir, pues hay varios relatos, están omitiendo tanta información
que no me parece de una forma honesta. Pero volviendo aquí a los relatos de la primera visión, ya hemos visto cuál es la historia enseñada, hemos visto eh, qué es lo que hoy en día más o menos la Iglesia proactivamente muestra, pero cuando te pones a estudiar un poquito más dentro de la página de la Iglesia, estos son pantallazos, ¿no? Ves que habían varios relatos, ¿no? Está el de 1832, hay otro de 1835, y no es que se complementen, se contradicen, ¿no? Por ejemplo, en el de 1832, esto es muy interesante. El relato, todo es de la Iglesia, ¿no? El relato más antiguo conocido de la primera visión. Más antiguo. Esto es importante porque contradice esa persecución que había en 1820. No hay ningún documento, ni de la Iglesia, ni de, digamos, enemigos de la Iglesia, que mencionen la primera visión. No existía, no existe. Esa persecución no existe. Esto es lo más antiguo. Y lo interesante de esto es que aquí en español no te da enlaces para seguir profundizando, pero si te vas a inglés, hay varios enlaces. Y después de darle varios clics, te mete a este proyecto de la Iglesia, tratando de ellos. Es decir, yo celebro que la Iglesia trate de ser más transparente, ¿no? Entonces, este proyecto se llama Los Papeles de José Smith, Joseph Smith Papers, y puedes ver en alta resolución fotografías de los documentos en sí. Por ejemplo, esto que veis aquí es, digamos, un relato personal escrito por José Smith de su mano y letra. Esto es la letra de José Smith, lo cual, si lo podéis ver, dice en español una historia de la vida de José Smith, y aquí lo tienes transcrito para que sea más fácil leerlo, ¿no? Todo está ahí ahora, la gente no lo sabe, pero ya puedes leerlo y a mí me apasiona todos estos documentos antiguos, ¿no? Y yo recomiendo a todos tus oyentes que se involucren y aprendan. Hay muchos materiales, pero por ejemplo, para daros un ejemplo interesante, aquí en los Joseph Smith Papers, en esta página, este es el mismo, esto es una parte del diario de Willard Richards. Él estuvo en la cárcel de Carthage el día que José Smith murió, y él escribió cómo José Smith le dieron dinero al guardia para que les comprara vino, ¿no? Entonces aprendes detalles que no sabías, como que José Smith bebió vino toda su vida, ¿no? A pesar de que estaba en la palabra de sabiduría. Y aquí está escrito, ¿no? Aquí está la parte, aquí está, y entonces está muy interesante. Recomiendo a todos que estudien los Joseph Smith Papers. También está una recuperación de discursos, incluidos los de Brigham Young, todo eso, ¿no? Los ensayos estos que hablo. Pero volviendo a la primera visión, ¿no? Aquí puedes ver en la página 3 de que esta versión de 1830, en primer lugar, José Smith aquí, cuando lo escribió por primera vez, tenía 16 años, lo puedes ver aquí, y ahora lo voy a poner en español, ¿no? Y que él vio un pilar de luz, ¿no? Que con Fuerte que mucha... el sol, sí, que descendió gradualmente hasta posarse sobre mí. Y aquí, en esta versión primera, él dice que el Señor se le apareció, no dos personajes, uno. El Señor se le apareció. Entonces, estas personas, todos los miembros en enero del año pasado que aprendieron que había más relatos, no saben que en el primer relato el Señor se le apareció. Y aquí podemos leer que el Señor dijo: yo soy el Señor de gloria, fui crucificado por el mundo. Y aquí lo tengo en español. Tienes que hacer un montón de clics más para verlo en español, porque no está todo en un sitio. Te vas a un sitio, en los ensayos ves una parte, Te pero para manda verlo a otro. todo, tienes que ir a otro sitio en la historia de la iglesia. No lo ponen fácil, ¿no? Aquí está traducido, ¿no? En el 16º año de mi vida, una columna de luz, bla, bla, bla. El Señor abrió los cielos sobre mí. Vi al Señor, una persona, y Él me habló y me dijo: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y esto es muy interesante porque José Smith explica, de hecho ahora lo muestro, que él no iba, en esta primera versión, no iba a saber qué iglesia unirse. Él ya daba por hecho que las iglesias estaban en error. Él iba porque sentía mucho pesar por sus pecados, ¿no? Entonces aquí el Señor le perdona los pecados, y él dice: yo soy el Señor de gloria, fui crucificado por el mundo para todos los que crean en mi nombre, puedan tener la vida eterna. Muy interesante porque, bueno, cuando empiezas a ver los relatos, y claro, para ponerlo en perspectiva, 2023, yo no sabía nada de esto. La iglesia todavía no había puesto en Ven, sígueme. Yo me estoy enterando por primera vez de que se le apareció Jesucristo, no dos. Luego, conforme estudio más, aprendo que José Smith trató de unirse a los metodistas en 1828. Claro, si se te parece Dios y el Padre y te dicen no te unas a nadie, ¿por qué te unes a los metodistas? Y aquí no tengo los pantallazos porque si no nos tenemos todo el día. Aprendes que, ¿cómo se llama? Las lecturas de fe que estaban incluidas había mensajes de la Trinidad, de que eran la misma persona. La Iglesia quitó eso en la década de los 1930 porque contradecía este conocimiento de la primera visión, ¿no? Entonces, bueno, yo leí esto y me chocó muchísimo, ¿no? Aprender que había más versiones. Esta, la de 1835, aparecen ángeles. Luego en 1838, otro relato, otra versión. Ahí ya tiene 14 años y ahí ya aparecen. Cada versión es más espectacular conforme pasa el tiempo. ¿Cómo ha Y esperado tantos años para contarlo y si era tan importante, ¿no? Y tan trascendental? sí, no había persecución. Lo primero, lo escribe por primera vez 12 años después.
La versión que conocemos ahora fue de 1842, 22 años después, la cual hay contradicción. Entonces, bueno, yo en, 1800 en el 2023 estoy aprendiendo estas cosas. Bueno, dar otro ejemplo, ¿no? Leo esto, me choca el otro, es aquí mismo, en el mismo sitio, ensayo sobre temas, leo acerca de la poligamia, ¿no? Voy a hacer lo mismo que he hecho antes, voy a irme al futuro. Esto fue hace unos meses, en diciembre, la iglesia le tocó, una vez cada 4 años van alternando los libros en la escuela dominical y les tocó hablar de Doctrina y Convenios 132, que es la revelación de la poligamia, ¿no? Entonces, fíjate, la iglesia dice, pues hay que leer versículos 1 y 2 y del 29 al 40, eso es todo. Claro, no es a partir hasta el 40 que empieza con las enseñanzas, digamos, manipuladoras. Entonces, claro, los que lo leen, porque tú sabes que muchos miembros no leen, no tienen tiempo de leer, ¿no? Estamos ocupados. Luego, los que lo O leen, leemos, digamos, seleccionadamente y siempre lo mismo. siempre lo mismo, repetición, ¿no? Y los que leen van a leer hasta, bueno, hasta el versículo 40 porque lo leen, ¿no? Y quizás hay alguno que vaya más allá, ¿no? Pero aquí lo tienes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué aprendí yo? Yo toda mi vida pensé que Brigham Young es el que empezó la poligamia, ¿no? Y yo sé que y la mayoría de la gente piensa eso. Y yo sé que hay algún miembro que sí que sabe que José Smith la empezó, pero yo no lo sabía. Entonces, claro, cuando empiezo a leer estos temas, veo que sí, que José Smith se casó. Y recuerdo, si tú lees esto, no dice tanto, tienes que darle a las anotaciones y entonces aparece esta pantallita, ¿no? Entonces sí, la iglesia dice que José Smith tuvo entre 30 y 40 esposas. La menor, que era Helen Mark Kimball, se casó, bueno, que era la hija de Heber C. Hay que comprender que José Smith le ofreció la salvación a sus padres a cambio de su hija. Bueno, de hecho, el padre se la ofreció a su hija de 14 años en, y a cambio pues querían, digamos, la exaltación, ¿no? Entonces, fíjate, eso es trato de personas, si me tiras de la lengua, ¿no? Sí, Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Pero me molestó que la iglesia lo reconozca, pero diga, pues soy a José Smith varios meses antes de cumplir los 15 años. Es decir, lo suavizan lo más que pueden, ¿no? En lugar de decir, tenía varios 14. meses. Tiene 14 años, punto. Sí. Tiene 14 años y luego tiene otras, ¿no? Que tienen 16. Entonces, digamos, las toma como esposas a través de favores, ¿no? Pero bueno, esta es la Doctrina y Convenio 132 y un poco lo que dice este ensayo. Aprendí también que José Smith se casó con mujeres ya casadas, ¿no? Y le das al botoncito, ¿no? Al numerito y te aparece esto, si no, no te aparece. Las estimaciones es que se casaron entre 12 y 14 mujeres que ya estaban casadas, lo cual contradice la Doctrina y Convenios 132 a partir del versículo 60, que el manual este de diciembre no te dijo que leyeras. Ves que era uno de los requisitos es que fueran vírgenes, ¿no? Y él no, ¿no? Las casadas, ¿no? Vírgenes, sí. Sí. Hay muchos relatos, ¿no? Que no voy a poner aquí por el tiempo, ¿no? Pero hay relatos de cómo él mandó gente a misiones y cuando estaban fuera les propuso matrimonio a las esposas y algunas funcionaron, otras no funcionaron. Cuando llegó, como el hermano Pratt, ¿no? Cuando llegó se quejaron de que José Smith. Entonces, claro, él mismo está rompiendo, digamos, la ley que supuestamente El dio mandamiento que Jesús, le dio ¿no? el ángel con la espada de fuego. Sí. Sí, sí hay mucho. Por ejemplo, aquí en el ensayo habla de cómo Enma no se haya enterado de todos los sellamientos. Cuando te metes más a fondo aprendes de que José Smith ya tenía 20 mujeres selladas antes de que Enma ni siquiera se enterara, ¿no? Bueno, tú pensarías que la primera tenía que ser Enma, no. Él lo estuvo practicando a escondidas, Enma no lo sabía. Fue muy duro para Enma, ¿no? Muy duro de reconocer qué pasó y luego llegó a aceptar, digamos, porque es que no había... Bueno, llegó a aceptar y voy a decir por qué, ¿no? Eh, Volviendo al Ven Sígueme, como puedes ver, esto es lo que nos dijeron en diciembre, lee hasta el versículo 40, y esta es la sección 132, y a partir, fíjate, del versículo 40 es que empieza esto, ¿no? Para aprender un poquito más en qué consistía, ¿no? Por ejemplo, el versículo 52, ¿no? Reciba a mi sierva Emma Smith, a todas las que hayan sido dadas a mi sierva José, y que son virtuosas y puras, vírgenes, ¿no? Delante de mí, y las que no son puras, bla, 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 ¿no? Versículo 54, y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a José y a nadie más, pero si no quiere someterse a este mandamiento será destruida, ¿no? Entonces, no es que exista el libre albedrío. O No, aceptas que José Smith va a coerción. tener Ujú. Sí, sí, mujeres o eres destruida. Piénsalo bien, ¿no? sí, sí. Es decir, esto es la misma táctica que usa, por ejemplo, ahora está de moda el documental de Elizabeth Smart, la que fue Sí, raptada aquí en Salt Lake hace años. Usaba las mismas tácticas, ¿no? sí, Warren Jeffs, de los fundamentalistas, las mismas tácticas, ¿no? Todas las sectas, ¿no? sí. Usan las mismas tácticas. Vas a ser destruida, ¿no?
esto es muy interesante, ¿no? Dice en el versículo 55, si Enma se niega a obedecer este mandamiento, entonces mi siervo José hará todas las cosas por ella, así como él ha dicho, y a él lo bendeciré y lo multiplicaré y le daré 100 veces. Entonces, es decir, Enma, si tú no lo aceptas, serás destruida y José Smith va a estar súper bien, le va a dar 100 veces lo que le había prometido. Entonces, imagínate, Y claro, volviendo al versículo, perdona, 52, dice que han sido dadas a mi siervo José, o sea, como si fueran ganado, ¿no? sí, Que son sí. dadas. Sí, Conforme más aprendes, conforme más te metes y vas viendo las transacciones, es literalmente manipular a personas y tratarlas como un objeto. Así es como, este no es la única vez. José Smith tuvo un montón de jovencitas a las cuales manipulaba y prometía a sus familiares, oh, tú recibirás la exaltación si me das a tu hija, o lo que ya sabemos, ¿no? De que el Señor me ha mandado con una espada de fuego. Es decir, usaba ese tipo de palabras con mujeres y en aquellos tiempos la gente creía más en los profetas que ahora y realmente fue un desastre, ¿no? Entonces, bueno, esto lo aprendí y hay más, hay mucho más, es que puedo irme todo el día. Pero mira, a tus oyentes, si alguno hay creyente, podéis estudiar los papeles de Brian Hales. Brian Hales es un, digamos, académico fiel de la iglesia que él, digamos, ha hecho investigación y ha puesto todo eso, es todo reconocido por la Iglesia. Entonces, bueno, yo recomiendo a todos que lean todo, ¿no? Yo aquí estoy poniendo partes porque no tenemos todo el día, ¿no? Tiempo, pero yo siempre voy a recomendar pero que voy sí. a poner los enlaces todos en la descripción de este vídeo. Los podéis encontrar. Sí. Y luego el último ejemplo es, por ejemplo, el libro de Abraham. Volvemos aquí a los ensayos sobre temas del Evangelio, libro de Abraham, ¿no? Y, en primer lugar, mostrar una vez más qué es lo que la Iglesia siempre enseña, ¿no? El libro de Abraham es una traducción, es traducido de un papiro, traducido del papiro, ¿no? Y luego aquí dice que eran los escritos de Abraham mientras se hallaba en Egipto, llamado libro de Abraham. Fue escrito de su propia mano en papiro. Entonces, claro, esto es majestuoso. Si estudias un poquito más, incluso en los ensayos lo dice, lees que en 1835 José Smith compró unos papiros y unas momias. Pero tú imagínate, ¿no? Abraham estuvo en la tierra supuestamente de 3.000 o 4.000 años atrás y él escribió y, y de alguna forma todo fue enterrado y Sí, 4.000 años después fue a parar a manos de José Smith. Vamos, sí. eso sí que es un profeta, ¿no? Es decir, ahí tiene que estar la mano de Dios metida para que eso pase, ¿no? Y esto es lo que enseñaba. En los Joseph Smith Papers, lo que he mostrado antes, los papeles de José Smith, puedes ver testimonios de Wilford Woodruff y de otros santos de la época, de 1835, que testificaban de que esto no era una inspiración, esto era una traducción y que José Smith, porque en aquellos tiempos no se había traducido la piedra Rosetta, estaba todavía en Europa. Recordemos que esa piedra fue encontrada en 1799 o 98, ¿no? Y en Europa todavía estaban tratando de descifrarla, ¿no? Entonces en América estaban obsesionados con el egipcio, pero no sabían. Pero aquí ya José Smith, que él sí que sabe, ¿no? Llámalo revelación para traducir, no nos confundamos, ¿no? Es una traducción. Pues claro, eso es lo que yo toda la vida había pensado, lo que hoy en día todavía puedes encontrar en las escrituras. Ahora, algunos de tus oyentes quizás dirán, bueno, pues si no es verdad y está desmentido, ¿por qué la iglesia no lo quita? No lo pueden quitar, porque si lo quitan se les echa el mundo encima, ¿no? Es decir, ellos se verían como que han mentido, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí. Cuando te metes en los ensayos sobre temas del Evangelio, después de leer un montón de cosas, de repente ya ahí lo ponen, ¿no? De que ninguno de los caracteres de los fragmentos de papiro menciona el nombre de Abraham ni de ninguno de los acontecimientos registrados en el libro de Abraham. Tanto los egiptólogos mormones como los no mormones coinciden que los caracteres que figuran en los fragmentos no coinciden con lo que se presenta. Entonces, tú tienes una escritura que fue desmentida hace tiempo porque José Smith publicó en un periódico, en el Times and Seasons, él publicó ya los facsímiles muy detalladamente con qué, la simbología, qué significaba todo. Y cuando los egiptólogos lo ven, ¿no? Y luego se encontraron los papiros después, algunos de los papiros, ellos dijeron, esto no, es decir, esta traducción no tiene nada que ver, ¿no? Luego, sigamos leyendo, los eruditos han determinado que los fragmentos de papiro forman parte de textos funerarios estándar. Es decir, hay cientos de textos como estos. Es como si yo hoy escribo una receta de Sí, cocina, como el ceviche, y alguien en 300 años lo encuentra y dice, sí, oh, esto perteneció a sí, Ramsés sí. II y habla de la salvación de los... Y claro, llega otro que entiende mi idioma y dice, no, esto es una receta normal y corriente, ¿no?
Eso es en forma abreviada lo que está pasando aquí. José Sí, Smith porque no tenían clamó, nada que ver, ni los gráficos, ni los facsímiles, absolutamente nada que ver los nada jeroglíficos. que ver, y luego, aparte, luego abajo, no lo he puesto aquí, lees aquí de que cuando le hacen la prueba de carbono para ver de cuándo es de como de 200 años antes de Cristo y no de miles de años, ni siquiera concuerda el tiempo. Entonces, claro, cuando continúas leyendo estos ensayos, como la iglesia lo ha negado siempre, ¿no? Pero como ya no se puede negar, entonces ahora ya lo excusan. Entonces aquí abajo dice, ah, claro está, los fragmentos no tienen que ser tan antiguos como Abraham. ¿Cómo que no? Hemos leído que los escribió Abraham, ¿no? Ay, no tienen que ser tan antiguos, ¿no? Los Entonces lo registros, escribió en el futuro con la máquina del tiempo. ellos dicen que, bueno, a lo mejor es que otros lo escucharon y los escribieron de parte de Abraham. No, 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 a ver. La historia que puedes leer históricamente es que José Smith clamó ser de Abraham y los apóstoles lo profetizaban. Este es el detalle más importante quizás de José Smith, de que no pudo traducir, ¿no? De que no tenía ese poder. Entonces los registros antiguos se suelen transmitir como copias o reproducciones. Entonces empiezan ellos ahí a decir cosas como excusando, pero tienes que darte cuenta de lo que estás leyendo, ¿no? Aquí puse otra parte, esto si vas para abajo, pues esto es una foto que puse ahí, ¿no? Ilustraciones que en cierto momento guardaban relación con Abraham podrían haberse desviado o desprendido de su contexto original y ser reinterpretadas cientos de años después. Es decir, que muchas de las imágenes no tienen que ser interpretadas en el mismo sitio, pero ahí está el problema. José Smith dijo con autoridad que en los facsímiles esto significa esto significa lo otro, con autoridad y la gente pues obviamente eso le ayudó mucho con su credibilidad en aquellos tiempos. Pero ahora la iglesia dice, no, es que así es una forma de confundir, ¿no? No me Sí, parece sí, honesto, ¿no? De que no, sigan, no lo es. Sí, no es una sigan corrección. excusando, tratando de una forma fehaciente de hacer que la gente siga creyendo. Entonces, estos son solamente tres ejemplos de los ensayos sobre temas del Evangelio que me abrió la puerta de decir, pues sabes qué, voy a estudiar más, porque esto es, en primer lugar, es apasionante, en segundo lugar, yo no sé qué sé, yo no sé, toda la vida he pensado que sabía el Evangelio, me Sí, estoy dando cuenta de que no sé nada, ¿no? sí, Entonces en enero, este enero, hace 2 o 3 semanas, yo fui a mi casa en España, de visita, ¿no? Y mis padres han sido miembros de la iglesia por más de 50 años. Entonces, claro, la casa está repleta de libros antiguos, liaonas antiguas que están encuadernadas. Y lo bonito de estos libros es que ya están impresos, no se pueden cambiar. Entonces, me puse a ojear este, aquí hablan de la matanza de Montaña. Mount Meadows. Es una masacre que ocurrió en Utah donde los miembros de la iglesia. Entonces, claro, aquí estoy leyendo un libro, es un libro escrito en 1970 y algo, donde la iglesia, en el que era Joseph Fielding Smith, él fue historiador académico de la iglesia, pero luego profeta. Él dice que fue una obra, y para los oyentes que no sepan, los miembros de la iglesia, había tanta histeria con gente, ellos querían proteger el territorio de Utah, para ellos era su teocracia, ellos querían que fuera, que tus oyentes comprendan, ¿no? Que cuando Brigham Young se fue de Naboo y entró a Utah, no es que fuera a Utah, fueron a México, ellos escaparon de Estados Unidos, ellos fueron a México porque el gobierno americano no compartía la poligamia, etcétera, ¿no? Lo malo que el tratado de Hidalgo, nada, a los meses o al año, hizo que Utah y el resto de Estados Unidos entraran de nuevo a ser parte de Estados Unidos. Entonces, los miembros de la iglesia con esa histeria atacaban y a cambio de ganado contrataban, digamos, a algunos de los indios americanos, los Paiute en este caso, para que les ayudaran, ¿no? Entonces, claro, los miembros de la iglesia aseraron a sangre fría a un grupo de gente que iban hacia California y pasaban por Utah, y lo hicieron de una forma horrible. Les dijeron, les estuvieron atacando por 3 días, se hicieron pasar por indios para que no se notara que habían sido los blancos, y a lo último fueron con bandera blanca, no les dijeron, bueno, te os vamos a ayudar. Y cuando los emigrantes que iban a California bajaron las armas porque había la bandera blanca, ahí de esa forma los mataron y a niños. Solo dejaron a los niños pequeñitos. Entonces, esa es una de las tragedias más oscuras, no de la iglesia mormona, del país de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que la iglesia, Joseph Fielding Smith, continuaba diciendo, dice, fue obra de unos indios iracundos. No solamente de los indios, sino que los describía, les añadía hasta una descripción, llenos de ira, llenos de odio, ¿no? sí. Que con la ayuda de un número de blancos se vengaron, bla, bla, bla. Entonces, la iglesia siempre, sabiendo, había echado la culpa a los indios. Y esto es importante porque si lo piensas bien, estamos hablando de la iglesia de Dios, donde todos somos sus hijos.
Y estamos permitiendo de que, no solamente que la iglesia vino aquí y robó las tierras, han habido un montón, han habido bastantes masacres donde a través de los líderes de la iglesia se han matado a indios. Tengo vídeos que a lo mejor creo de los sitios donde pasó, etcétera, ¿no? Sino que ellos sabiendo estaban mintiendo, estaban creando esa imagen de que habían sido los indios. ¿Por qué sé que no fueron los indios? Bueno, eso es lo que ahora, si te metes en la página de iglesia, ahora dicen, ¿no? Que fue una rama de la milicia territorial del sur de Utah, compuesta por mormones, junto con unos indios. Aquí puse una foto del de anterior, es lo opuesto, ¿no? Ahora la iglesia reconoce que sí, lo llama milicia, bueno, fueron mormones, había presidentes de estaca, había obispos, John DeLee era obispo, polígamo. Fue el que le cayó todo el marrón al Sí, final. sí, sí, él fue el chivo expiatorio, pero había muchos, ¿no? Y alguien lo tenía que pagar. Entonces, bueno, aquí vemos que la iglesia durante años mintió, ¿no? Entonces, claro, ahora hay un auge, yo veo en las redes sociales y en los creadores de contenido, de que dicen, es que los profetas no tienen que ser perfectos. Y yo estoy de acuerdo, sí, no tienen que ser perfectos. Claro. Hay una diferencia entre no ser perfecto y mentir, ¿no? Hay una diferencia y eso es lo que la iglesia hizo. Mintió a la gente, y voy a mostrar un par de mentiras más, ¿no? Acerca de cómo fue eso, ¿no? José Smith, hablando de la poligamia, él mintió toda su vida de que no había practicado la poligamia, abiertamente. De hecho, él murió porque William Lloyd, cuando sacó el periódico, ¿no? The Nauvoo Exposure, él lo destruyó y José Smith no fue a la cárcel como una víctima. Él había roto la ley, la libertad de prensa. Entonces, por eso fue a la cárcel, ¿no? Porque había roto la ley, no es que fuera como... Y bueno, y en la cárcel ya hemos visto que bebía El alcohol, mártir. sí, tenía una pistola, no murió como mártir. Él disparó a gente desde la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, Y acabó con la vida de otras 2 personas, sí. sí, toda la historia siempre lo adorna todo muy bonito, pero hay mentiras, ¿no? Hay mentiras. Estamos hablando de que este hombre profeta, antes de ser profeta, Ujú. miente, ¿no? Todo aprobado. Pues claro, ¿cómo sé esto? Por esta mujer, ¿no? Juanita Brooks. Ella en la década de los 1950 o así, ella hizo investigación y escribió el libro de esta matanza. Y ella cuenta, es muy interesante, ella cuenta de que no podía dejar que nadie supiera que lo escribía porque tenía miedo de ser excomulgada de la iglesia, por decir datos históricos. Ella cuenta que ella tenía siempre preparada ropa y una plancha, y en cualquier momento que alguien entrara o viniera a la casa, ella se ponía a planchar, ¿no? Y en cuanto se iban, volvía a su trabajo acerca del libro. Ella creó el libro que se llama La matanza de Mount Meadows, y ella lo hizo así porque, nada, unos años antes teníamos a Fan Brody, que era la sobrina del presidente McKay, que fue excomulgada simplemente porque publicó un libro de José Smith académico, ¿no? Donde se hablan cosas que son verdad. Ahora ya sabemos que son todas verdad. Pero claro, la iglesia lo tachó como antimormón, y la excomulgó. Y recibieron tan mala crítica en la iglesia por excomulgar gente, porque si lo piensas bien, es decir, son prácticas medievales, ¿no? Que a Juanita Brooks no la excomulgaron cuando sacó el libro, pero era ya una oveja negra de los mormones. Y no la excomulgaron solamente para proteger su imagen, ¿no? Porque y de hecho ahora ella está reconocida como una académica increíble. Hay premios a nombre de Juanita Brooks, todo, ¿no? Pero, bueno, lo tuvo que escribir a escondidas, ¿no? Otro ejemplo es Doctrinas de Salvación, volumen 3, Joseph Finder Smith otra vez. Esto está en inglés, lo tendré que buscar en español, ¿no? Pero estamos hablando de, antes de que hubiera internet y se supiera nada, cómo la iglesia controlaba esa información en la narrativa. Que él dice que sí, mientras hay declaraciones hechas por algunos escritores de que José Smith usaba esta piedra vidente, que es esta, ¿no? Esta es una de ellas, para traducir el libro de Mormón. Él dice que no hay a ver, dice que no hay ninguna aclaración auténtica en la historia de la iglesia que diga que esta piedra se usó para la traducción. Son habladurías, esta información son habladurías, y personalmente yo creo que esta piedra fue usada para este propósito. No, él no piensa que fue usada para la traducción, pero la iglesia lo sabía, porque Emma Smith, 100 años antes de que Joseph Smith, ella ya había escrito de cómo fue la traducción, ¿no? Tenemos Martin Harris, él describe a la perfección cómo fue la traducción, que metía Cabeza en la cabeza en el sombrero, y cuando supuestamente José Smith leía lo que ponía en el sombrero, lo dictaba, Martin Harris, la persona lo escribía, y José Smith aprobaba, sí, porque la piedra no seguiría traduciendo hasta que esté escrito correctamente. Bueno, Sí. David Whitmer escribió un libro al respecto.
¿no? Es decir, la iglesia lo sabía, pero seguían como evadiendo, diciendo, bueno, esta foto es del 2016, la iglesia, es que tienen que reconocerlo, ¿no? Entonces, claro, yo celebro que la iglesia esté siendo más transparente, pero por desgracia no lo está haciendo porque quieran serlo. Todo esto ha sido guardado Por la bajo llave por 5 o 7 años y ahora lo Exacto. muestran. Ahora la muestran porque es que hay demasiada evidencia. Y fue el Internet, ¿no? Si, por ejemplo, yo me acuerdo en octubre del 2002, Gordon B. Hinckley en la conferencia general, él hablaba de la primera visión, de que o era o no era. Si la primera visión no fue, un fraude. Cuando el Internet llega y la gente se entera de que la primera visión no fue tan especial. Habían como 14 o 15 relatos de primeras visiones en la época de José Smith y otra gente, antes que el de José Smith, y con Sí. las mismas palabras. Entonces ya la iglesia tiene que sacar a la luz un poquito cosas, ¿no? Otro tema que, claro, yo estoy estudiando todas estas cosas, me estoy metiendo más a fondo, empiezo a escuchar contenido, ya me empiezo a enterar de que hay contenido de gente en Estados Unidos, y empiezo a aprender, y me doy cuenta de que toda esta gente que crea contenido, ¿no? No es que sean antimormones. Son gente que, como yo, fueron toda la vida creyentes y aprendieron, y solamente quieren enseñar y exponer con todo las Detalles, fuentes. digo, sí, con las fuentes. Entonces, claro, toda esa gente, eso del antimormón, realmente es gente que quiere solamente saber la verdad. Entonces, ¿qué hago yo? Es decir, yo estaba pasando por una crisis de fe y digo, bueno, pues voy a escuchar contenido de gente que sea de la iglesia, a ver qué tal, ¿no? Y tú también hay un montón de contenido en español, no lo sabía, pero en inglés, de gente protegiendo la iglesia y todo. Pero Justificando todo. fue una gran decepción porque contaban la verdad a medias y en ese momento yo ya sabía más cosas y decía, madre mía, si es que no han dicho esto, no han dicho lo otro. Están contando la verdad a medias y están haciendo que la gente se quede en la iglesia sin saber. Es decir, y claro, y no sé si te acordarás, el año pasado salió una influencer aquí en Estados Unidos que ella era inactiva de la iglesia, ya no iba ni nada, y recibió un email de la iglesia directamente, de una empresa de marketing que le decía, queremos contratarte para que hagas contenido para la iglesia, y le decía cómo tiene que hacerlo, no puedes decir la palabra mormón, tienes que ser así, y ella le chocó porque lleva años sin ir a la iglesia, y dice, ¿cómo puede ser que me quieran contratar? Entonces, bueno, al final lo publicó en las redes sociales. Y dijo, fíjate, la iglesia a través de esta empresa, y la empresa lo dijo, oye, somos clientes de la iglesia de Jesucristo de los Santos. Entonces, claro, yo empiezo a escuchar a todos estos creadores de contenido pro mormones y Sí. cómo esconden y cómo exculpan y hacen cosas, y luego veo cómo la iglesia paga, y si es que, digo, fíjate, prefiero a los no mormones que ponen todo y ellos mismos reconocen, mira, pues esto es así, le dan elogio a la iglesia cuando se lo merecen, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo continúo mi búsqueda. Si te vas a Google, para tus siguientes, Google, y escribes SECLDS, SEC es la organización aquí en Estados Unidos que se encarga de fraude, de monitorear las empresas para que no haya fraude, ¿no? Entonces, en Google te va a salir, por lo menos a mí, el primero es la página oficial, esto es del gobierno, y abajo es lo que la iglesia dijo al respecto, ¿no? Entonces, está en inglés, voy a hacer un poco más grande, está en inglés, pero voy a traducir así básicamente rápido. Esto es la página oficial del gobierno, ¿no? En el 2023 se descubrió que la iglesia hizo fraude por 20 y pico, por 22 años. No estaban, y ahora lo voy a leer en la misma página. Y bueno, la iglesia, en lugar de ir a juicio, pues digamos que llegaron a un trato y dijeron, bueno, pues te pagamos 5 millones de dólares, ¿no? 4 millones de la iglesia y 1 millón de Ensign Peak, ¿no? Y lo mantenemos todo así, que no se sepa mucho, ¿no? Si te vas para abajo, esto es también digamos, de la página, ¿no? Aprendes un poquito más, ¿no? Esta organización encuentra que desde 1997 hasta el 2019, Insane Peak rompió la ley, no estaba mostrando todo lo que se les requería mostrar, lo que dice la ley, estaban escondiendo, habían creado compañías ficticias. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahora lo voy a leer más. La iglesia reconoció que estaban preocupados de que si la gente se enteraba de que tenían 32 billones o 32 mil millones de dólares, que quizás hubiera consecuencias negativas, como dejar de pagar los diezmos, y eso no lo querían, ¿no? Entonces, la iglesia, digamos, oscureció su portafolio de activos, y crearon compañías que eran fantasma, ¿no? Y es muy interesante, el programa 60 Minutes, esto se sabe porque una persona que trabajó en la iglesia se dio cuenta y digamos que se lo comentó, ¿no? Y ellos lo hacían de una forma muy intencional. De hecho, aquí dice que nosotros decimos que la iglesia
con el conocimiento de la iglesia, el gerente de inversiones de la iglesia, con el conocimiento, fueron a grandes distancias para evitar mostrar, es decir, y romper la ley. Entonces, claro, aquí tienes, y aquí voy a dejar de compartir ya, y aquí tienes una iglesia que está rompiendo la ley, está mintiendo, y esto es un hecho, ¿no? Sí. Y luego tienes los miembros, y yo guardo mucho amor por los miembros. Yo los miembros no pienso que sean malos, somos víctimas. Hay un miembro que no es perfecto, quiere ir al templo y ha hecho algo que no es correcto, van por una entrevista y se les niega. Bueno, en España no, nos casamos por lo civil y después por el templo. Pero en Estados Unidos se casan por el templo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, si cometes un error y eres sincero y lo confiesas, te quitan la recomendación y te quitan la oportunidad de estar en la boda de tu hija, ¿no? O etcétera, ¿no? Y claro, ellos no se aplican las mismas reglas, ¿no? Ellos mienten por el Señor. Lo hemos visto con José Smith. Él negó la poligamia toda la vida y Emma Smith lo negó después porque no lo quería reconocer. Hemos visto cómo ellos han mentido acerca del pasado. He mostrado en libros de la iglesia donde mienten y ahora lo tienen que reconocer. Y, claro, y tienes los miembros que son buenos, que tratan de hacer el bien y viven unos estándares que la iglesia misma no está dispuesta a vivir. Entonces, bueno, todo esto lo estoy haciendo yo en el 2023, 2024, metiéndome a fondo, pero mi esposa no sabía nada. Yo estaba muerto de miedo de decirle nada, porque, como tú sabes, nosotros teníamos un matrimonio, digamos, para la eternidad, con mis hijos, todos mis hijos ya están bautizados, y yo le había comentado algunas cositas a mi esposa, pero ella no lo quería ver, no lo quería aceptar, y pasaba el tiempo y ella me decía, ay, dale una bendición a nuestro hijo. Y claro, eso, yo decía, ay, no lo quiere ver que yo no creo. Era muy difícil y yo no podía hablarle muy directamente porque me daba miedo de que ella dijera, pues no podemos ya estar juntos porque no me das la vida eterna, ¿no? Eso es real. Es decir, hay mucha gente que se ha divorciado por eso, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo en mi búsqueda aprendo de que la iglesia tiene un montón de abusos sexuales. Es decir, las cárceles de Utah están llenas de obispos y presidentes de estaca por fraude y abusos sexuales, llenas. Pero todo está, y aprendo que todo está encubierto, de que si va a través de la iglesia lo encubren, sí, a lo mejor le quitan ya no hablo ni español ni inglés. A lo mejor le quitan, le excomulgan, ¿no? Pero eso dirá la ley que sea, no. Entonces, yo estoy aprendiendo esas cosas y mi hijo, esto fue en enero del 2025, mi hijo mediano iba a tener el sacerdocio de Aarón y era el día que el obispo le iba a entrevistar. Y yo le digo a mi esposa, estábamos todavía en la cama, ¿no? Era temprano, le digo, oye, pues voy a ir a la entrevista de mi hijo, de nuestro hijo, ¿no? Porque no consiento que el obispo, no voy a permitir que el obispo le haga preguntas de la ley de castidad, ¿no? El obispo es un cincuentón que tiene una empresa de construcción, no es un terapeuta, no es un psicólogo que pueda No está para nada ayudarle. capacitado para hacer eso. Y mi esposa no se lo creía. Mi esposa no se creía lo que estaba yendo. ¿Pero de qué estás hablando? Y yo le decía, sí, hombre, yo cuando estaba en Los Hombres Jóvenes, a mí me hacían preguntas bastante específicas de la palabra castidad. Y pues no quiero que mi hijo... Sí, y con todo se enfade. detalle, además. Sí, y depende del obispo, si tienes un obispo, que hay muchos obispos que han hecho cosas malísimas, puede incitarle a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo nada en contra de mi obispo. Yo no digo que él sea malo, ni mucho menos. Solamente yo no quiero que ningún hombre se siente con mi hijo de 12 años a saber de su vida sexual, ¿no? Mi hijo no sabía nada. Entonces, todo lo que le pregunte ese hombre es así como lo va a aprender él, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a la iglesia ese día y me siento con él. Y le digo al obispo, ¿podemos hablar antes de la entrevista? Ah, sí, claro. Y yo a mi obispo se lo digo, mira, yo no creo en la iglesia y no quiero que le hagas ninguna pregunta a mi hijo acerca de la palabra castidad. Entonces, lo demás está bien, pero... o como mucho, sí es la palabra castidad. Si mi hijo no sabe lo que es, pues lo dejamos ahí. Y él, es la historia que contaba antes, ¿no? Oye, pero ¿por qué tienes dudas? Y yo le dije, oye, pues porque el pasado de la iglesia no es lo que pretende ser. ¿Y dónde lo aprendiste? Pues lo aprendí de la página de la iglesia. Y se quedó blanco, no quiso hablar más al respecto, etcétera, ¿no? Bueno, tuvimos la entrevista y eso fue en enero. Mi esposa al poco tiempo, un día, el sábado por la mañana, me dice, bueno, a ver, muéstrame algo. Entonces le mostré la primera visión, le empecé a mostrar cosas. Obviamente discutimos, peleamos. Fue un proceso que tardó. Sí, fue un proceso que tardó tiempo porque ya llevamos meses un poco mal por eso. Y bueno, nada, seguimos la vida, ¿no? Trabajo, etcétera. Y un cierto día mi esposa me llama, oye,
¿puedes mandarle a mi hermana esas cosas? Digo, y yo no me lo creía, ¿eh? Ah, Pero si tú estás enfadada. claro. Pero ella había estado también estudiando y es que una vez que lo ves, no lo puedes dejar de ver. Una vez que lo ves, y lo bonito es cuando lo ves. Yo cuando vi tanto, intenté tanto, yo no quería dejar la iglesia. De hecho, hoy en día vivimos los principios de la iglesia. Hoy en día Sí. no hemos dejado la iglesia. Bueno, no hemos dejado los principios. Igual, nosotros, la familia es lo primero, etcétera. Y a mí me gusta la iglesia, ¿no? Solamente que cuando ves que no es lo que pretende ser, pues no. Pero una vez que yo estudié más y dije en voz alta, ¿sabes qué? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que Brigham Young dijo que cualquier persona que tenga una gota de sangre africana sería inmediatamente destruida. No estoy de acuerdo de la expiación de sangre que hacían los santos y Brigham Young cuando les convenía. No, no estoy de acuerdo que los profetas puedan mentir. No estoy de acuerdo que la Iglesia mintiera en la declaración oficial acerca de la poligamia en 1890 y que hubiera 300 matrimonios de las más altas autoridades a escondidas del gobierno. No, no estoy de acuerdo de que se nos meta la historia de que Wilford Woodruff recibió una revelación y paró la poligamia cuando no fue así. Fue solamente porque el gobierno les iba a quitar todos los templos, todos los activos. No, y empecé a decir las cosas que realmente yo, mis valores, no los de la iglesia, no estaba de acuerdo. Me liberé, me quité un montón de cosas, un peso de encima terrible y, y por primera vez en mi vida comprendí lo que es tener autonomía. Dije, fíjate, puedo tener mi opinión sin sentirme culpable. Porque la iglesia, como hemos dicho antes, si tú empiezas a indagar demasiado, te ha entrenado a sentirte culpable, ¿no? Te ha Sí. entrenado a cómo comportarte, hasta qué ropa interior llevar. Ujú. Acudir a la Controla vergüenza, a la absolutamente todo. Yo fue culpabilidad, hasta a la ese momento que vergüenza y al comprendí miedo. lo controladísimo que estamos. Y, y bueno, en ese momento, un detalle es que también, quizás en febrero fue, no me acuerdo, de este año pasado, el secretario del barrio me mandó un mensaje de texto, oye, que el obispo quiere reunirse con tu hijo. Y yo dije, bueno, dile al obispo, yo le respondí, dile al obispo que yo he querido hablar con él sabe de qué, entonces, si él quiere hablar conmigo, hablamos, con mi hijo no. Entonces el secretario del barrio me respondió, bueno, dice que sí, vale, que vais a hablar. Ya habíamos hablado por texto, yo y el obispo directamente muchas veces, y él decía, ya encontraré a alguien en la estaca que quiere hablar contigo de la iglesia. Y nada, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije a mi esposa, ya en ese momento, ya realmente ya no quería, ya no necesitaba hablar con el obispo. Entonces, ese fue el momento que dije, ¿sabes qué? Ya fue. Entonces fue el año pasado cuando oficialmente, como familia, dejamos la iglesia. Como te digo, mi hijo había escuchado acerca de José Smith y la piedra antes que yo, Sí, como te sí, dije antes. sí. Y me Sí, decía, es ¿cómo que puede ser para las que fechas en las que estás una hablando ya piedra? todo era muy Es decir, él, accesible. él tenía pensamiento crítico antes que yo. Y la verdad que estoy orgulloso de él, porque yo nunca lo tuve, ¿no? Ujú. Y ya fue. Entonces, bueno, en enero del 2025, ahí en esa época fue cuando te digo que un día voy a casa, abro el buzón, veo la Liaona, la miro y veo que lo que se enseña en la Leona de la primera visión fue en enero del 2025. Luego veo el Ven Sígueme, lo que he mostrado antes. Y dije, fíjate, la iglesia sabe y continúan mostrando una historia totalmente Adulterada, sí. preparada Ujú. y no sabía yo que existía ningún contenido en español. Dije, bueno, pues voy a crear unos vídeos, como 10 vídeos así cortitos, donde muestro dónde buscar la información y sí, claro, nunca he pensado en dedicarme a esto a, a tiempo completo, ¿no? Pero bueno, los creé poco a poco, no son la gran cosa, no es un canal la gran cosa. Tengo acento español y somos pocos españoles miembros, entonces mucha gente se preguntará, ¿y este quién es, no? Y bueno, y ahí empezó y hice varios vídeos y mi objetivo era ser muy objetivo y no meterme en críticas, sino solamente mostrar. Pero claro, veo cómo la iglesia continúa cambiando cosas y me molestó y me impacienté. Y creía como 2 o 3 vídeos un poquito más críticos, Ujú. ¿no? Que eran verdad, ¿eh? Hablando de los Claro. abusos Sí, sí, de sí, la, sí, de la sí, no es hija. ataque, es que no es ataque. Pero Sí. bueno, lo que decía al final es que eso, ¿no? De que dejamos la iglesia, eh, se acabó, y sentí paz. De verdad, yo sé que muchos de mis amigos, Ujú. ellos sentirán a lo mejor lástima de mí, ¿no? Sentirán, ay, fíjate, Nacor, pobrecito. Ellos no pueden imaginarse la paz de saber que tengo. Es maravilloso. Sí. Eh, y hasta el punto que me encantaría
predicar estas verdades a todo el mundo. Pero me muerdo la lengua, no digo mucho. Tuve una temporada corta en Facebook que comentaba más y siempre quiero comentar, pero me muerdo un poco la lengua. Quizás no debería. Mi canal es bastante objetivo. De hecho, saqué un vídeo hace poquito. Lo hice en español, el de la música. Sí, Eh, está muy bueno. y bueno, y quizás saco un poco más. No sé dónde quiero ir con ello. No sé si quiero meterme a fondo o no, pero por lo menos que esté ahí. Y bueno, yo estoy aquí. Es mucho debido a tu entorno, ¿no? Es que el lugar donde vives pesa muchísimo. Sí. Y bueno, hace rato decías que se habían oficialmente desligado de la iglesia. ¿Ese oficialmente incluye una renuncia oficial? No, todavía no. Todavía soy parte de los 17 millones de miembros. Ujú. Pero sí, se lo comenté a mi esposa hace no tanto y ella da igual. Sí, Pero vivimos igual. algo Pero sí, estamos carece totalmente de desligados importancia. Ujú. de la iglesia. Me repito, mira, un consejo, bueno, no sé si será un buen consejo, pero mi consejo, aquellos oyentes que no saben si decírselo al obispo, que no creen mucho, ¿no? Mira, esta es mi experiencia. Cuando yo le dije oficialmente a mi obispo que no creía, al poco tiempo los miembros dejaron de saludarme. Entonces, claro, el obispo, Claro, quizás con buenas intenciones en la reunión de consejo, comparte y eso se esparce. claro, Entonces, casi todo el mundo en mi barrio sabrá que yo soy un apóstata, ¿no? Y claro. no me molesta demasiado, ¿no? Pero mi consejo es que, como consejo de alguien que ha dejado la iglesia, al obispo no le importa. Tú haz lo que tú tengas que hacer, lo que sea bueno para tu familia. El obispo, mira, y no hablo mal de los obispos, son gente que lo hacen lo mejor que pueden. Sí, hay muchos que son malos, hay muchas cosas malas, como en otras organizaciones, pero por lo general son gente que tratan de, bueno, son víctimas también, creen que tienen mayordomía, se les enseña de que tienen discernimiento y ellos lo creen, ¿no? Y eso lo mejor que pueden, tienen un trabajo a tiempo completo y luego tienen que dar 20 horas más gratis o 30 a la iglesia y no les culpo en absoluto, ¿no? Claro, Eh, porque eso que haya difundido tu salida de la iglesia o que ya no crees, él también lo ha hecho por proteger al redil, ¿no? Sí, sí, y no pasa nada, yo no. Pero no, estamos de verdad muy contentos y yo sé que mucha gente sentirá lástima, pero de verdad os lo digo. También digo lo siguiente, nosotros hemos elegido seguir el mismo sistema de vida. No es que ahora nos pongamos a tomar alcohol y irnos a fiestas, no, igual. Porque es que no me molestaban los principios de la iglesia, me gustan y Ujú. los sigo, ¿no? Claro, cuando digo principios de la iglesia hay que tener cuidado porque los principios están bien, pero yo he empezado a estudiar otras religiones y son los mismos principios, ¿no? Que todas tienen, ¿no? Todas hablamos de seguir a Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, puedes encontrar eso en otros sitios. Pero luego, en esta religión y en otras están los prejuicios, ¿no? Entonces, eso es lo que no echo de menos. Una cantidad de prejuicios, de etiquetas, ¿no? Que te vienen y... Entonces, por eso tengo cuidado al decir los principios de la iglesia, porque hay buenos y malos, ¿no? Ujú. Pero estamos contentos y ojalá que esta, digamos, mi experiencia quizás ayude a alguien que está un poco dudando, ¿no? O que no están locos, no es que estén mal de la cabeza, porque hay gente que si no saben nada más se piensan que Tiene mucha disonancia cognitiva, exacto, y demasiada, ¿no? emocional. Ujú. Entonces no están Sí. locos, no. Está bien dudar. De hecho, hay que buscar, hay que leer, hay que informarte y tomar tus propias decisiones. Y si después de todo lo que he mostrado yo aquí y lo que ustedes estudian deciden quedarse porque les funciona en su vida, pues estupendo. Es su decisión, ¿no? Y en cuanto a despojarse de las prácticas, palabra de sabiduría, ley de castidad, o sea, en cuanto a la modestia, al decoro, al vestir y ¿eso ha pasado o siguen sin tomar café? El café sí que tomo de vez en cuando, es lo único, pero no, mi esposa no. Seguimos básicamente igual. Como he dicho, no, es decir, la palabra de visto igual, Claro, ¿no? No ha cambiado nada porque mi esposa tenía claro. esos No valores. significa que te vayas a ir a una playa nudista, así de ya, ¿no? Sí, Pero sí, claro, con lo reservados que éramos, ¿no? Que eso sí, cuesta, especialmente con los garments, los que los habéis llevado. sí, Es sí. un paso muy chocante, Es muy según. chocante, es muy difícil. Fíjate, ¿no? Claro. Cómo controlar la... No, los garmes no los llevo, no los llevamos. Y fue maravilloso cuando por fin me despojé de toda la culpabilidad que la iglesia te pone sobre ti. Ujú. Y dije, fue maravilloso decir, no voy a llevar los Liberador. garmes. Por lo demás, lo seguimos bastante igual. Simplemente sabemos que la iglesia no es verdadera, tendrá sus cosas buenas, pero yo, en los últimos meses, antes de dejarlo, que todavía iba a la iglesia, Ujú. porque yo intenté creer de alguna forma, era muy frustrante porque escuchabas a miembros hablar, ay, esto pasó en la iglesia, y tú sabes que no fue así, y están testificando y la gente está sintiendo algo, pero como el ejemplo que he dado antes de la receta, ¿no? Ujú. La gente puede estar testificando de que este papiro
es maravilloso y realmente es una receta que yo hice y no tiene nada que ver con nada espiritual y la gente siente el espíritu. Eso pasa en la iglesia y se puede sentir el espíritu o algo, o, digamos, lo equivalente a lo que llamamos el espíritu en muchas otras organizaciones escuchando otro tipo de música también. Es algo más, digamos, del sistema nervioso y emotivo que el espíritu. Lo que pasa es que la iglesia te enseña, ¿no? Es el espíritu. Cualquier cosa es el espíritu, ¿no? Es una táctica, ¿no? Mucha Sí, sugestión. pero no, seguimos viviendo de verdad igual como familia. No hay diferencia, solamente que estamos totalmente desligados. Quizás sí que sí que renuncio a la iglesia, pero un detalle acerca de eso, ¿no? Me puse a mirar, hasta el 2018, creo que fue Nelson quien lo canceló, en la conferencia general, ellos daban las estadísticas. Ah, pues mira, estos miembros, ahí estas ramas, ¿no? Barrios, ¿no? Daban tantas misiones. Eso lo quitaron en el 2018. Pero puedes ver alguna de esa información en la página de la iglesia. Y me puse a mirar en España, no tengo los números delante mío, pero la iglesia dice, pues tenemos tantos, no sé si eran 60.000 miembros y tenemos tantos barrios ramas. Cuando haces la división para hallar el promedio, eran 600, creo que eran 660 miembros por barrio o rama, ¿no? No Es salen las que cuentas, eso no no hay, salen las no cuentas, sé cómo ¿no? será en Elche, pero No, vamos en aquí. Elche yo voy ahora y hay quizás el 20% de los miembros que habían cuando yo estaba ahí. La mayoría son todos de otros países que están ahí, ¿no? Muchos de Colombia, dependiendo de la época, van Sí, cambiando. Pero los que estaban cuando iba yo, a lo mejor un 20%. Entonces, las cuentas no salen. Lo miré para Filipinas porque yo estaba ahí y también un número exorbitante que ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que de los 17 millones, ¿cuántos son activos? No sé, un 20% como mucho. Eso, entonces, claro, la iglesia siempre habla de cuánto crece. Está creciendo en África, es cierto. Muchos niños que se sí. bautizan, es decir, a ver cuántos saben, ¿no? Cuán preparados están para todas las promesas que uno hace, ¿no? Cuando se bautiza. Pero bueno, me siento en paz, me siento bien, muy feliz. Yo no puedo volver ya, No, no puedo volver, no hay un forma. camino sin retorno esto, sí. No Una vez que puedes te das cuenta, desaprender lo último que has aprendido. sí. Una vez que te das cuenta ya no puedes desaprenderlo. Pero bueno, esta es mi historia. Fui miembro por más de 4 décadas, completamente aislado de todo tipo de información y me he dado cuenta de que lo que la información de la iglesia que la iglesia proveía no era correcta, era a medias y seleccionaban cuidadosamente qué relatos contarte, qué diarios contarte. Y bueno, fue muy duro, fueron como de 2 o 3 años de búsqueda y tomar decisiones y ahora ya se acabó y bueno, estamos contentos. Muy bien. Muchísimas gracias, Nacor. En serio, muchísimas gracias. Bueno, y si quieres compartir más cosas que sigues encontrando y todo y que no las hayamos publicado aquí, porque hace bastante tiempo sí que hemos parado, digamos, de publicar ciertas cosas, ¿no? Cierta información de la iglesia y centrarnos más en las historias de aquellos que hemos sido miembros. Y bueno, eso ocupa bastante el espacio, este canal. Pero si te gustaría compartir, tienes las puertas abiertas aquí cuando quieras, el micrófono y la cámara abierta para ti y para que nos sigas compartiendo. Y también voy a poner aquí, podéis encontrar el enlace al canal de Nacor y que es información así bastante directa, compacta y fácil de entender. Muy bien, y hay mucho más. De lo que he hablado hoy es solamente Sí, la punta del el iceberg. iceberg. Pero Ujú. solamente quería que la gente sepa, oye, pues puedo aprender de la iglesia dentro de los materiales de la iglesia, ¿no? Entonces quería mostrar un poquito dónde verlo. Exacto, sí. Ojalá, y ojalá que la gente cuando vaya a la iglesia y vaya a testificar de ciertas cosas sepan el contexto más real y más completo. Así será. Pues muchísimas gracias, Nacor. Y a todos nos vemos en próximas entregas de Conozca a los ex mormones 2026. Gracias, Nacor, y chao a todos. Hasta Chao, chao. luego. Chao.